Puebla de Los Ángeles, México, octubre de 1867. En los meses posteriores al fusilamiento del emperador Maximiliano en Querétaro, la ciudad de Puebla se encontraba sumida en un caos que trascendía lo meramente político. Las calles empedradas que habían presenciado la gloriosa victoria del 5 de mayo de 1862 ahora eran testigos de una miseria que parecía haber emergido desde las profundidades mismas del infierno. El padre Sebastián Morelos, párroco de la iglesia de San José en el barrio más pobre de la ciudad, había registrado en sus libros parroquiales algo que desafiaba toda lógica divina y humana. Durante los últimos 6 meses del año, había bautizado a 156 bebés recién nacidos, siguiendo escrupulosamente los rituales sagrados establecidos por la Santa Madre Iglesia. Sin embargo, cuando las autoridades civiles del gobierno de Benito Juárez intentaron realizar un censo poblacional para reorganizar la República restaurada, descubrieron una anomalía que heló la sangre de los funcionarios más experimentados. De los 156 niños bautizados por el padre Sebastián, solamente 12 aparecían en los registros de vida de la ciudad. ¿Dónde estaban los otros 144 bebés? ¿Habían muerto todos de las epidemias que azotaban la región? ¿O había algo mucho más siniestro ocurriendo en los barrios pobres de Puebla? Algo que desafiaría la fe de los habitantes más devotos. El padre Sebastián Morelos había llegado a la parroquia de San José en marzo de 1867, apenas 3 meses antes de que las tropas republicanas de Porfirio Díaz tomaran definitivamente la ciudad de Puebla, expulsando para siempre a las fuerzas conservadoras que habían apoyado al imperio de Maximiliano. Era un hombre de 42 años, de complexión robusta y manos callosas, que hablaban de una juventud trabajando la tierra antes de recibir el llamado divino. Su nombramiento había sido parte de la reorganización eclesiástica que el obispo de Puebla había implementado tras el caos de los últimos años de guerra civil. La iglesia de San José, construida en el siglo XVI con piedra volcánica extraída del Popocatépetl, se alzaba en el corazón del barrio de San Antonio, donde vivían los artesanos más pobres, los cargadores del mercado, las lavanderas que trabajaban en el río San Francisco y las familias que habían perdido todo durante los años de conflicto armado. Puebla en 1867 era una ciudad herida pero resiliente. Las calles empedradas que rodeaban la majestuosa catedral aún mostraban las cicatrices de los cañonazos franceses, y muchas de las casonas coloniales permanecían abandonadas después de que sus dueños conservadores huyeran hacia Europa o fueran ejecutados por las tropas liberales. El zócalo principal, que 5 años atrás había sido escenario de celebraciones triunfales tras derrotar a los franceses, ahora albergaba un mercado improvisado donde se vendían desde verduras cultivadas en las chinampas cercanas hasta objetos saqueados de las casas abandonadas. La parroquia de San José atendía a una feligresía de aproximadamente 3,000 almas, la mayoría indígenas nahuas y mestizos que habían migrado desde los pueblos circundantes en busca de trabajo en las fábricas textiles que comenzaban a establecerse en la periferia de la ciudad. Las mujeres trabajaban como tortilleras, vendedoras de pulque o empleadas domésticas en las casas de los comerciantes que habían logrado mantener sus negocios durante la guerra. Los hombres se empleaban como cargadores en el mercado de la Victoria, peones en las haciendas cercanas o en los talleres de alfarería que habían hecho famosa a Puebla desde la época colonial. El padre Sebastián había llegado con la misión específica de reorganizar los registros parroquiales, que habían sido descuidados durante los años de guerra cuando 3 párrocos anteriores habían muerto víctimas del cólera y la violencia política. Los libros de bautismos, matrimonios y defunciones estaban incompletos, manchados de humedad, y en algunos casos completamente perdidos después de que la iglesia fuera saqueada por tropas irregulares en 1865.
Desde su llegada, el padre Sebastián había mostrado una dedicación extraordinaria hacia su feligresía. Visitaba diariamente los jacales de adobe donde vivían las familias más pobres, llevando no solo consuelo espiritual, sino también medicina casera que había aprendido a preparar durante sus años de formación en el seminario de Cholula. Su español estaba salpicado de palabras en náhuatl que había aprendido para comunicarse mejor con los feligreses indígenas, y su comprensión de las tradiciones locales había ganado rápidamente el respeto de una comunidad que había aprendido a desconfiar de las autoridades externas. La iglesia de San José había recuperado bajo su administración una vitalidad que no había conocido en años. Los domingos, el templo se llenaba hasta desbordarse con familias enteras que llegaban desde barrios distantes para escuchar sus sermones, que combinaban magistralmente la doctrina católica tradicional con referencias a las preocupaciones cotidianas de sus feligreses. El precio del maíz, las epidemias que periódicamente azotaban los barrios pobres, la incertidumbre sobre el futuro político del país. Sin embargo, había sido precisamente su popularidad entre las familias más necesitadas lo que había llevado al fenómeno que ahora desconcertaba a las autoridades civiles. Durante los meses de abril a octubre de 1867, una cantidad inusualmente alta de mujeres del barrio habían dado a luz, y todas habían acudido al padre Sebastián para bautizar a sus recién nacidos. Los bautismos se realizaban siguiendo estrictamente el ritual prescrito por la iglesia. El padre Sebastián utilizaba agua bendita que él mismo consagraba cada domingo, óleo santo que recibía mensualmente del obispado, y realizaba cada ceremonia con la solemnidad apropiada, sin importar que la familia fuera tan pobre que no pudiera pagar los aranceles usuales. Sus registros eran meticulosamente detallados: nombre del niño, fecha de nacimiento, nombres de los padres, nombre de los padrinos y fecha del bautismo. Pero había comenzado a notar patrones extraños en estos nacimientos que lo inquietaban profundamente, sin que pudiera articular exactamente por qué. La mayoría de estos bebés nacían durante las primeras horas de la madrugada, típicamente entre las 2 y las 4 de la mañana. Sus madres llegaban a la iglesia al día siguiente del parto, caminando distancias considerables, con una energía que parecía sobrenatural, considerando que acababan de dar a luz. Los bebés mismos eran extraordinariamente tranquilos durante las ceremonias de bautismo. Nunca lloraban cuando el agua fría tocaba sus frentes. No se agitaban cuando el padre Sebastián les aplicaba el óleo santo, y sus ojos parecían seguir cada movimiento del ritual con una atención que resultaba inquietante en recién nacidos que supuestamente tenían solo días de vida. Más perturbador aún era el comportamiento de los padres y padrinos durante estas ceremonias. Mantenían un silencio casi reverencial que iba más allá del respeto religioso normal, y cuando respondían a las preguntas rituales del bautismo, sus voces sonaban como si estuvieran recitando palabras que habían memorizado perfectamente, pero cuyo significado no comprendían completamente. El padre Sebastián había comenzado discretamente a preguntar por estos niños durante sus visitas pastorales a los barrios, esperando verificar su bienestar y ofrecer apoyo espiritual a las familias. Pero invariablemente, cuando preguntaba por un bebé específico que había bautizado recientemente, las respuestas que recibía eran vagas y contradictorias. Las madres afirmaban que el niño estaba muy bien, padre, gracias a Dios. Pero cuando pedía verlo, siempre había una excusa. Estaba durmiendo y no convenía despertarlo. Había sido llevado a visitar a los abuelos en otro pueblo, o simplemente estaba con la comadre, sin especificar quién era esta comadre ni dónde vivía. Cuando las autoridades civiles comenzaron su censo en octubre y descubrieron la discrepancia entre los registros de bautismo y los registros de vida, el padre Sebastián se vio forzado a confrontar la posibilidad de que algo profundamente perturbador estuviera ocurriendo en su parroquia.
algo que desafiaba no solo su comprensión pastoral, sino también su fe en la bondad fundamental de su feligresía. La investigación del padre Sebastián comenzó de manera sistemática durante los primeros días de noviembre, cuando las autoridades civiles le exigieron formalmente que proporcionara una explicación sobre la discrepancia en sus registros. El licenciado Mariano Vázquez, funcionario del gobierno de Juárez enviado desde la Ciudad de México para reorganizar los registros civiles de Puebla, había llegado a la parroquia con una actitud que mezclaba la desconfianza política hacia el clero con una determinación burocrática implacable. «Padre Morelos», había dicho Vázquez con la autoridad de quien representaba al gobierno triunfante, «necesitamos que nos explique cómo es posible que usted haya bautizado a 156 niños en 6 meses, pero nuestros censistas solo pueden localizar a 12 de ellos. En tiempos de reorganización nacional, estas irregularidades pueden interpretarse como actos de sabotaje contra las instituciones republicanas». El padre Sebastián había respondido con la honestidad que caracterizaba su ministerio, explicando que él simplemente había cumplido con sus obligaciones sacramentales cuando las familias acudían a él solicitando el bautismo de sus hijos. Pero privadamente, la pregunta del funcionario había desatado en él una inquietud que crecía cada día como una semilla de duda plantada en tierra fértil. Decidió comenzar sus investigaciones visitando personalmente a cada familia que aparecía en sus registros de bautismo, llevando consigo el libro parroquial para verificar datos y esperaba encontrar una explicación lógica para la aparente desaparición de 144 bebés. Su primera parada fue el jacal de adobe de la familia Ramírez, donde supuestamente vivía un niño llamado Francisco Ramírez, bautizado el 12 de abril. Cuando llegó a la dirección registrada en sus libros, encontró el jacal habitado por una pareja de ancianos que lo recibieron con la deferencia habitual hacia el párroco, pero que lo miraron con genuina confusión cuando les preguntó por Francisco Ramírez y sus padres, Joaquín y María Ramírez. «Padre», dijo el anciano rascándose la cabeza canosa, «nosotros somos los únicos Ramírez en esta calle y nunca hemos tenido un nieto llamado Francisco. Mis hijos murieron durante la guerra y mi nuera se fue a vivir con su familia a Cholula después del funeral». El padre Sebastián revisó cuidadosamente su libro, verificando que la dirección y los nombres estuvieran correctos. Todo coincidía exactamente con lo que había registrado 6 meses atrás, pero la familia descrita en sus anotaciones simplemente no existía. Intentó refrescar su memoria sobre la ceremonia específica de bautismo, pero descubrió con creciente alarma que no podía recordar las caras de los padres ni los detalles particulares de esa celebración. La segunda visita fue igualmente desconcertante. Los supuestos padres de Ana Lucía Sánchez, bautizada el 18 de mayo, resultaron ser un matrimonio sin hijos que había llegado a Puebla apenas un mes atrás, mucho después de la fecha registrada del bautismo. La tercera visita lo llevó a una casa completamente abandonada donde, según sus registros, vivía la familia González con su hijo recién bautizado Miguel Ángel. Conforme continuaba sus investigaciones durante las siguientes semanas, el patrón se repetía de manera invariable. Las direcciones existían, pero las familias registradas no. Los nombres de los padres no correspondían con ningún residente conocido del barrio. Los padrinos mencionados en los registros eran personas que nadie recordaba haber visto jamás en la comunidad. Más perturbador aún era el hecho de que el padre Sebastián no podía recordar detalles específicos de ninguna de estas ceremonias de bautismo. Podía recordar vívidamente otros bautismos realizados durante el mismo periodo, incluyendo conversaciones con los padres, el comportamiento de los bebés durante el ritual y hasta el clima de cada día particular. Pero los 144 bautismos que aparecían en sus registros, pero no correspondían con familias reales, existían en su memoria como espacios en blanco, como si hubiera estado presente físicamente, pero ausente mentalmente durante esas ceremonias.
Durante estas investigaciones, comenzó a experimentar fenómenos que inicialmente atribuyó al estrés y la preocupación. Cada noche, cuando intentaba rezar sus oraciones vespertinas en la soledad de su celda parroquial, escuchaba un sonido que al principio confundió con el viento nocturno que se filtraba a través de las piedras antiguas de la iglesia. Pero gradualmente se dio cuenta de que lo que escuchaba era el llanto suave de múltiples bebés, un coro de lamentos infantiles que parecía provenir de las paredes mismas del templo. El sonido era tan real que en varias ocasiones se levantó de su reclinatorio y recorrió toda la iglesia con una vela, buscando algún bebé abandonado que pudiera haber sido dejado en la entrada por una madre desesperada. Pero nunca encontró nada, y tan pronto como se detenía a escuchar atentamente, el llanto cesaba, dejándolo en un silencio que era más inquietante que el sonido mismo. Los llantos nocturnos pronto fueron acompañados por otros fenómenos que desafiaban su comprensión racional. Durante sus misas matutinas, que realizaba solo ya que pocos feligreses asistían entre semana, a menudo tenía la sensación de que había más personas presentes de las que podía ver. Su visión periférica captaba movimientos en los bancos que deberían haber estado vacíos, sombras que se desplazaban de manera independiente de cualquier fuente de luz, y ocasionalmente el destello fugaz de vestidos blancos de bautismo que desaparecían cuando intentaba enfocar su mirada directamente. Pero el fenómeno más perturbador comenzó a manifestarse durante la preparación de sus misas dominicales. Cuando llegaba temprano para preparar los elementos de la comunión, encontraba invariablemente que alguien había estado usando la pila bautismal durante la noche. El agua bendita, que él renovaba religiosamente cada domingo, aparecía turbia y con un aroma dulzón que no podía identificar. Alrededor de la base de mármol de la pila encontraba pequeñas huellas húmedas que parecían ser de pies descalzos muy pequeños, como de bebés recién nacidos. Estas huellas formaban un patrón circular alrededor de la pila, como si múltiples niños hubieran estado caminando en procesión alrededor del lugar donde habían recibido el sacramento del bautismo. Pero lo que más lo aterrorizaba era que las huellas aparecían y desaparecían mientras él las observaba, como si fueran creadas por pies que existían en una dimensión ligeramente diferente de la realidad física. Cuando finalmente reunió el valor para examinar más de cerca la pila bautismal una madrugada, descubrió que el agua no solo estaba turbia, sino que contenía pequeños objetos que flotaban en su superficie. Minúsculos fragmentos de tela blanca que parecían provenir de vestidos de bautismo. Pequeñas gotas de lo que parecía ser cera de vela. Y ocasionalmente, cabellos tan finos que solo podían pertenecer a bebés recién nacidos. El padre Sebastián comenzó a comprender con creciente horror que los 144 bebés que había bautizado, pero que no existían en los registros civiles, no habían simplemente desaparecido. Algo mucho más siniestro había ocurrido, algo que desafiaba no solo su comprensión como hombre de ciencia, sino también su fe como sacerdote católico. Los bebés existían, pero en una forma y en un lugar que el mundo ordinario no podía percibir ni documentar. A mediados de noviembre, el padre Sebastián había desarrollado una rutina nocturna que habría parecido extraña a cualquier observador externo, pero que para él se había vuelto tan necesaria como las oraciones matutinas. Cada noche, después de completar sus devociones vespertinas, recorría meticulosamente cada rincón de la iglesia de San José con una vela en la mano, revisando la pila bautismal, examinando los bancos y prestando atención especial a cualquier señal de presencia que no pudiera explicar racionalmente. Durante estas inspecciones nocturnas, había comenzado a documentar en un cuaderno privado todos los fenómenos anómalos que experimentaba. Sus anotaciones,
escritas con la precisión meticulosa que caracterizaba todos sus registros eclesiásticos, revelaban un patrón cada vez más inquietante de manifestaciones que parecían intensificarse con cada noche que pasaba. 15 de noviembre de 1867, escribía con mano temblorosa a la luz de la vela. Esta noche encontré la pila bautismal no solo con agua turbia, sino con lo que parecen ser pequeñas prendas de vestir flotando en su superficie. Al examinarlas más de cerca, reconocí fragmentos de los trajes blancos de bautismo que uso para las ceremonias. Pero estos fragmentos estaban húmedos y despedían un aroma que no puedo describir adecuadamente, algo dulce pero corrompido, como flores que se marchitan en agua estancada. Los fenómenos auditivos también se habían intensificado de manera dramática. Ya no se limitaban al llanto nocturno de bebés que había comenzado a escuchar semanas atrás. Ahora, durante las horas más silenciosas de la madrugada, podía distinguir claramente sonidos que correspondían a una ceremonia de bautismo completa. El murmullo de oraciones en latín recitadas por voces que no reconocía, el sonido del agua siendo vertida, y ocasionalmente respuestas corales que parecían provenir de una congregación invisible. Lo más perturbador era que estas ceremonias fantasmales seguían exactamente el mismo ritual que él utilizaba durante los bautismos reales, pero había variaciones sutiles que lo llenaban de una inquietud profunda. Las oraciones en latín que escuchaba incluían palabras que no pertenecían al canon oficial de la Iglesia, invocaciones que sonaban más antiguas que el cristianismo mismo, como si fueran ecos de rituales paganos que habían sido practicados en ese mismo lugar mucho antes de que se construyera la iglesia colonial. Durante la tercera semana de noviembre, el padre Sebastián experimentó el fenómeno que finalmente lo convenció de que se enfrentaba a algo que trascendía su comprensión teológica. Había llegado temprano para preparar la misa del domingo, como era su costumbre, cuando encontró la iglesia llena de una congregación que no podía ver claramente, pero cuya presencia era innegable. Los bancos, que había dejado completamente vacíos la noche anterior, ahora mostraban las depresiones características de personas sentadas. El aire estaba cargado con el aroma de incienso que él no había quemado, y podía escuchar el susurro colectivo de oraciones murmuradas por docenas de voces. Cuando intentaba enfocar su mirada en cualquier punto específico de la nave, no veía nada, pero su visión periférica captaba constantemente movimientos, la oscilación de rebozos, el parpadeo de velas que no estaban allí. Más aterrador aún era que esta congregación invisible parecía estar participando activamente en una misa que él no estaba celebrando. Podía escuchar las respuestas apropiadas a oraciones que no había pronunciado, el murmullo del credo recitado al unísono y el silencio reverencial que acompañaba el momento de la consagración. Era como si una ceremonia religiosa estuviera desarrollándose en una dimensión paralela, usando su iglesia como escenario, pero operando según reglas que no correspondían con el mundo físico. El punto de quiebre llegó cuando el padre Sebastián decidió confrontar directamente estos fenómenos. Durante una de estas misas fantasmales, se dirigió al púlpito y comenzó a hablar en voz alta, preguntando quiénes eran y qué querían de él. Su voz resonó extrañamente en el espacio, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo y amplificando sus palabras de maneras que la arquitectura normal no podría explicar. La respuesta llegó no como palabras audibles, sino como una comprensión súbita que se instaló en su mente sin haber pasado por sus oídos. Supo, con una certeza que no podía cuestionar, que los 144 bebés que había bautizado, pero que no aparecían en los registros civiles, no habían desaparecido porque hubieran muerto o porque las familias se hubieran mudado. Estaban allí, en la iglesia, todas las noches, participando en ceremonias espirituales que continuaban su existencia en una forma que trascendía la vida física. Esta revelación vino acompañada de imágenes que se proyectaron directamente en su conciencia. Vio a los bebés,
no como los recién nacidos vulnerables que había bautizado, sino como entidades espirituales que habían retenido su inocencia, pero que habían adquirido una sabiduría que excedía la comprensión humana. Estaban creciendo, pero no en el sentido físico normal. Estaban desarrollándose espiritualmente de maneras que las almas humanas ordinarias no podrían lograr sin liberarse completamente de las limitaciones corporales. Comprendió también que su papel como párroco había trascendido las responsabilidades ordinarias del ministerio. Había sido elegido, aunque no sabía por quién o por qué, para servir como puente entre el mundo de los vivos y este reino espiritual donde los niños bautizados existían en una forma que la Iglesia oficial no reconocía, pero que era, sin embargo, profundamente sagrada. Los registros civiles no podían documentar a estos niños porque existían en una dimensión que las autoridades gubernamentales no tenían capacidad de percibir. Pero estaban tan reales como cualquier feligrés que asistiera a misa los domingos, quizás más reales porque habían trascendido las limitaciones y corrupciones inherentes a la existencia física. Esta comprensión llenó al padre Sebastián no de terror, sino de un asombro reverencial que lo obligó a reexaminar completamente su understanding de la naturaleza de la vida, la muerte y el propósito del sacramento del bautismo. Se dio cuenta de que había estado participando en algo mucho más profundo y misterioso que los rituales ordinarios que había aprendido en el seminario. Durante las noches siguientes, dejó de intentar documentar o racionalizar los fenómenos que experimentaba. En cambio, comenzó a participar conscientemente en las ceremonias nocturnas, celebrando misas para esta congregación invisible de niños que habían encontrado una forma de existencia que combinaba la pureza de la infancia con la sabiduría de los santos. Pero esta aceptación de su papel en estos eventos sobrenaturales también lo llevó a comprender que se acercaba a algo que requeriría de él una decisión que cambiaría para siempre no solo su ministerio, sino su propia existencia terrenal. La revelación de que estaba sirviendo como intermediario entre el mundo físico y una dimensión espiritual donde existían los niños bautizados llenó al padre Sebastián de una mezcla de terror sagrado y propósito divino que transformó completamente su comprensión del ministerio sacerdotal. Pero esta aceptación de su papel en eventos que trascendían la teología ordinaria también desencadenó manifestaciones sobrenaturales que pusieron a prueba los límites de su cordura y su fe. Durante los primeros días de diciembre, los fenómenos que había estado experimentando de manera nocturna comenzaron a manifestarse durante las horas diurnas, haciendo imposible mantener la apariencia de normalidad que había preservado cuidadosamente durante las semanas anteriores. Las misas dominicales se convirtieron en experiencias que desafiaban toda lógica, donde la congregación visible de feligreses adultos se mezclaba con la presencia invisible pero innegable de 144 niños que participaban en los rituales con una devoción que superaba la de cualquier adulto. Durante la elevación del cáliz, el padre Sebastián podía ver reflejados en el vino consagrado no solo los rostros de los feligreses presentes, sino también las caras angelicales de bebés que habían crecido espiritualmente hasta convertirse en entidades de pureza trascendente. Sus voces se unían al coro de respuestas litúrgicas, creando armonías que ningún coro terrenal podría producir, melodías que parecían provenir directamente del coro celestial descrito en las Escrituras. Los efectos físicos de estas manifestaciones se volvieron imposibles de ocultar. Durante las ceremonias de comunión, las hostias consagradas se multiplicaban misteriosamente en el cáliz, como si estuvieran siendo preparadas para alimentar no solo a los feligreses visibles, sino también a la congregación espiritual de niños.
El vino se transformaba en un líquido que brillaba con luz propia, y cuando el padre Sebastián lo consumía, experimentaba visiones que lo transportaban a dimensiones donde podía interactuar directamente con las almas de los pequeños que había bautizado. En estas visiones, los niños ya no eran bebés indefensos, sino seres de sabiduría infinita que conservaban la inocencia perfecta de la infancia, pero que habían adquirido conocimientos sobre la naturaleza del alma, la muerte y la vida eterna que ningún teólogo humano podría comprender completamente. Le explicaban que su bautismo había sido mucho más que un ritual simbólico. Había sido una transformación real que los había liberado de las limitaciones de la existencia física, mientras preservaba todo lo que era puro y bello en la experiencia humana. Padre Sebastián, le decían con voces que resonaban como música celestial. Usted fue elegido para ser nuestro pastor, no solo en el mundo que conocía, sino también en el reino donde ahora habitamos. Su fe y su amor genuino por los más vulnerables crearon un puente que nos permite existir en una forma que trasciende la muerte, pero que mantiene nuestra conexión con la comunidad que nos vio nacer. Los niños le revelaron que Puebla había sido elegida como lugar para este fenómeno, porque la ciudad misma había sido consagrada por siglos de devoción católica, mezclada con tradiciones espirituales indígenas que reconocían la permeabilidad entre diferentes planos de existencia. La iglesia de San José, construida sobre un sitio que había sido sagrado para los pueblos originarios mucho antes de la llegada del cristianismo, servía como un punto de convergencia natural entre dimensiones. Pero estas revelaciones vinieron acompañadas de una advertencia que heló la sangre del padre Sebastián. Los niños le explicaron que su existencia en esta forma intermedia entre la vida y la muerte solo era posible mientras tuvieran un ancla en el mundo físico, él mismo. Su fe, su amor pastoral y su aceptación de su papel como guardián espiritual mantenían abierto el portal que les permitía existir en esa dimensión bendita. Si algo le sucediera a usted, padre, le advirtieron con voces que súbitamente sonaron frágiles como cristal, o si su fe fallara, o si las autoridades eclesiásticas decidieran trasladarlo de esta parroquia, nosotros nos desvaneceríamos completamente. No moriríamos, porque ya trascendimos la muerte, pero dejaríamos de existir en cualquier forma, perdiendo para siempre la oportunidad de cumplir el propósito para el cual fuimos preservados. Esta revelación coincidió con noticias que llegaron desde el obispado que llenaron al padre Sebastián de terror. El licenciado Vázquez había presentado un informe detallado sobre las irregularidades en los registros parroquiales de San José, recomendando que se realizara una investigación completa de las actividades del párroco. Peor aún, había sugerido que el padre Sebastián fuera trasladado temporalmente a otra parroquia mientras se aclaraban las discrepancias, como medida preventiva para evitar cualquier escándalo que pudiera dañar las relaciones entre la Iglesia y el gobierno republicano. El obispo de Puebla, Monseñor Rafael Montúfar, había fijado una visita pastoral para el 15 de diciembre, apenas 2 semanas después, con el propósito específico de revisar los registros parroquiales y evaluar la competencia del padre Sebastián como administrador de sacramentos. La carta oficial que comunicaba esta decisión había llegado en un momento que el párroco no podía interpretar como coincidencia. Durante las noches siguientes a recibir esta noticia, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron hasta alcanzar un nivel que bordeaba lo insoportable. Los 144 niños comenzaron a manifestarse no solo como presencias invisibles, sino como apariciones visibles que llenaban completamente la iglesia durante las horas de mayor oscuridad. El padre Sebastián podía verlos claramente, vestidos con túnicas blancas que irradiaban luz propia, con rostros que combinaban la inocencia infantil con una sabiduría que había sido pulida por experiencias espirituales que ningún adulto podría comprender. Formaban procesiones silenciosas alrededor del altar,
Cantaban himnos en idiomas que sonaban más antiguos que el latín, y ocasionalmente se acercaban al padre Sebastián para tocarlo con manos que transmitían una energía que lo llenaba simultáneamente de éxtasis místico y terror existencial. Durante estos encuentros, comprendía que estaba presenciando algo que muy pocos seres humanos habían experimentado en la historia: la manifestación directa de almas que habían encontrado una forma de existencia que trascendía todas las limitaciones conocidas de la vida y la muerte. Pero también comprendía que se acercaba una decisión que determinaría no solo su propio destino, sino el destino de 144 almas inocentes que dependían de él para mantener su existencia en esta forma bendita. Las fuerzas terrenales representadas por las autoridades civiles y eclesiásticas estaban convergiendo hacia un momento que pondría a prueba no solo su fe, sino su disposición a sacrificar su carrera, su reputación y posiblemente su vida por proteger algo que el mundo ordinario no podía comprender ni aceptar. La visita del obispo Rafael Montúfar llegó puntualmente el 15 de diciembre de 1867, acompañado por el licenciado Vázquez y 2 escribanos del gobierno civil que traían la autorización para revisar completamente los archivos parroquiales de San José. El padre Sebastián los recibió en la sacristía con la serenidad de quien había pasado las últimas semanas preparándose no solo administrativamente, sino espiritualmente, para un encuentro que sabía determinaría el destino de 144 almas inocentes. Monseñor Montúfar era un hombre de 60 años. De complexión austera y mirada penetrante que había sobrevivido a las purgas anticlericales del gobierno juarista, manteniendo un equilibrio delicado entre la lealtad a Roma y la diplomacia política necesaria para preservar las operaciones de la Iglesia en el México republicano. Su presencia irradiaba la autoridad de quien había navegado décadas de crisis eclesiásticas sin comprometer nunca su ortodoxia doctrinal. «Padre Morelos», comenzó el obispo con una voz que combinaba gravedad pastoral con suspicacia administrativa. Las irregularidades reportadas en sus registros de bautismo han creado una situación que trasciende lo meramente burocrático. Necesitamos entender cómo es posible que usted haya documentado sacramentos que no corresponden con realidades civiles verificables. En estos tiempos de reconstrucción nacional, la Iglesia no puede permitirse controversias que pongan en duda la integridad de nuestros ministerios. El padre Sebastián había pasado las últimas noches en oración intensa, no pidiendo milagros o intervención divina, sino buscando la sabiduría para navegar esta confrontación de manera que protegiera a los niños espirituales bajo su cuidado sin sacrificar innecesariamente su vocación sacerdotal. Durante estas vigilias, los 144 niños se habían manifestado con mayor claridad que nunca, llenando la iglesia con una presencia tan tangible que las velas se encendían espontáneamente y el aroma de incienso sagrado permeaba cada rincón del templo. «Su Excelencia», respondió el padre Sebastián con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Puedo explicar las discrepancias en mis registros, pero la explicación requiere una comprensión de la fe que trasciende los procedimientos administrativos ordinarios. Los bautismos que realicé fueron sacramentos válidos, administrados a niños reales, nacidos de padres reales, en fechas que corresponden exactamente con lo documentado en mis libros». Procedió entonces a narrar, con la precisión de un testigo bajo juramento, todo lo que había experimentado durante los últimos meses. Las manifestaciones nocturnas, las ceremonias espirituales, los encuentros directos con las almas de los niños bautizados, y su comprensión gradual de que había sido elegido para servir como guardián de estas almas que existían en una dimensión que trascendía la documentación civil. El licenciado Vázquez lo interrumpió varias veces con preguntas escépticas que reflejaban la mentalidad positivista del gobierno liberal. Pero el obispo Montúfar escuchó el relato completo en silencio,
con una expresión que revelaba menos sorpresa de la que el padre Sebastián había anticipado. Cuando terminó su narración, el obispo permaneció en contemplación silenciosa durante varios minutos que se sintieron como horas. «Padre Morelos», dijo finalmente el obispo, «lo que describe no es desconocido en los anales de la historia eclesiástica. Hay precedentes de santos y místicos que han servido como intermediarios entre diferentes planos de existencia espiritual. Pero también hay precedentes de sacerdotes que han confundido experiencias psicológicas con manifestaciones genuinamente sobrenaturales. Lo que ocurrió a continuación desafió las expectativas de todos los presentes. Como si hubieran estado esperando este momento específico, los 144 niños comenzaron a manifestarse no solo para el padre Sebastián, sino para toda la delegación oficial. Las temperaturas del room descendieron dramáticamente. Las velas se encendieron sin intervención humana y una luz dorada comenzó a emanar desde la pila bautismal. El licenciado Vázquez retrocedió hacia la puerta con expresión de terror, pero el obispo Montúfar permaneció inmóvil, observando las manifestaciones con la fascinación de un teólogo que presencia la confirmación de doctrinas que había estudiado pero nunca esperado experimentar directamente. Los escribanos dejaron caer sus plumas y se persignaron repetidamente, susurrando oraciones que habían aprendido en la infancia, pero que nunca habían recitado con la desesperación de esos momentos. Las voces de los 144 niños llenaron la sacristía, no como el llanto infantil el padre Sebastián había escuchado inicialmente, sino como un coro angelical que cantaba himnos en latín que predataban la fundación de la Iglesia Católica. Sus melodías creaban armonías que ningún coro terrenal podría producir, frecuencias que tocaban directamente el alma sin pasar por el oído físico. Durante aproximadamente 10 minutos, la delegación oficial presenció fenómenos que desafiaban toda explicación racional. Objetos que se movían sin intervención física, escritura que aparecía espontáneamente en las páginas en blanco de los registros parroquiales, y la materialización gradual de figuras infantiles vestidas con túnicas blancas que se acercaron al obispo con expresiones de reverencia filial. Cuando las manifestaciones cesaron gradualmente, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento teológico. El obispo Montúfar había palidecido considerablemente, pero su expresión reflejaba asombro reverencial rather than terror. El licenciado Vázquez había abandonado completamente su escepticismo racionalista y observaba la pila bautismal como si esperara que los fenómenos se reanudaran en cualquier momento. «Padre Morelos», dijo finalmente el obispo con una voz que temblaba ligeramente, «lo que hemos presenciado trasciende mi autoridad como administrador diocesano. Esto requiere consulta directa con Roma y posiblemente la intervención de teólogos especializados en fenómenos místicos». Pero antes de que pudiera continuar, una comprensión súbita se instaló en su mente, similar a la que el padre Sebastián había experimentado durante sus encounters con los niños. Supo, sin que nadie se lo explicara, que cualquier intento de documentar oficialmente o investigar sistemáticamente estos fenómenos resultaría en su desaparición inmediata. Los 144 niños existían en un estado de gracia que dependía del secreto, de la fe personal y de la aceptación mistical rather than del escrutinio institucional. La decisión final fue alcanzada through una comprensión mutua que no requirió palabras. El obispo Montúfar archivó discretamente el caso, reportando a las autoridades civiles que las discrepancias en los registros habían sido resueltas satisfactoriamente through clarificaciones administrativas. El licenciado Vázquez, profundamente afectado por lo que había presenciado, retiró silenciosamente su recomendación de trasladar al padre Sebastián. El padre Sebastián continuó sirviendo en la parroquia de San José durante los siguientes 30 años, hasta su muerte natural en 1897. Durante todas esas décadas mantuvo su rutina de ceremonias nocturnas con los 144 niños, quien continuaron existiendo en su dimensión espiritual,
creciendo en sabiduría mistical mientras preservaban su pureza infantil. Los registros oficiales nunca documentaron la resolución completa del caso de los bebés desaparecidos. Los archivos diocesanos contienen una nota lacónica que simplemente states: asunto resuelto mediante intervención pastoral apropiada. No requiere seguimiento adicional. Pero los habitantes del barrio de San Antonio desarrollaron gradualmente una comprensión subliminal de que la iglesia de San José era un lugar especial, donde las oraciones tenían una eficacia inusual, y donde las familias con niños enfermos a menudo experimentaban recuperaciones que los médicos no podían explicar. Nunca hablaron abiertamente sobre las luces extrañas que ocasionalmente se veían through las ventanas del templo durante las madrugadas, o sobre los cantos angelicales que sometimes flotaban en el aire nocturno. Cuando el padre Sebastián murió en 1897, su sucesor encontró sus cuadernos privados, donde había documentado meticulosamente 30 años de encuentros con los 144 niños. Pero estas anotaciones estaban escritas en un código que nunca pudo ser descifrado, como si las experiencias místicas que describían solo pudieran ser comprendidas por quien las había vivido directamente. La iglesia de San José sigue en pie today, ahora parte del patrimonio histórico de Puebla. Los turistas admiran su arquitectura colonial y su significancia en la historia religiosa de México, pero occasionally, visitors report experiences que no pueden explicar rationally. La sensación de estar acompañados por presencias invisibles, el aroma de incienso que no tiene fuente identificable, y ocasionalmente, el eco distante de voces infantiles cantando himnos que parecen provenir de another época. Los registros parroquiales del padre Sebastián permanecen archivados en la biblioteca diocesana, available para researchers que estudian la historia eclesiástica del siglo XIX. Pero los 144 bautismos discrepantes nunca han recibido una explicación oficial, y los académicos que han intentado resolver el mystery invariably abandonan sus investigaciones después de experimentar fenómena que desafían su metodología scholarly. La verdad sobre los 156 bebés bautizados, de los cuales only 12 aparecen en los registros de vida, permanece como one de los misterios eclesiastical más profundos de México, un reminder de que some aspects de la fe trascienden la documentación human y que certain truths solo pueden ser preserved through the quiet faith de aquellos dispuestos a servir como bridges between worlds, que la mayoría de las personas nunca sabrán que coexisten.